Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya. Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo en la mesa del Señor, pidiendo la ayuda del Señor por todas las necesidades de nuestro mundo. Tenemos dos intenciones importantes. Una es por la salud de Roberto Luna y el otro es por la salud de Daniel O'Brien, el cuñado de Carmen y hermano de James, que está sufriendo de virus. Entonces podemos rezar especialmente por estos dos hombres y por todos que están sufriendo en este tiempo de la enfermedad de coronavirus. Y podemos pedir ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que renovados por los auxilios pascuales que nos han librado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre. Dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar oraciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. ¿Por qué se amontinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevan los reyes de la tierra y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías, diciendo: rompamos sus cadenas, sacudamos sus ataduras. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya.
El que vive en el cielo sonríe. Desde lo alto el Señor se ríe de ellos. Después les habla con ira y los espanta con su cólera. Yo mismo lo he constituido como rey en Sion y monte santo. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy, te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús, yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los Hechos de los Apóstoles, la comunidad rezó que los discípulos de Jesús podrían predicar, proclamar la palabra de Dios con valentía. Y ellos salieron y con valentía proclamó la misma palabra. Entonces, esta palabra valentía es muy importante por los creyentes, porque somos llamados a ser personas de valentía y valientes. Y estamos llamados a vivir en una manera valiente. Y esto tiene muchas connotaciones en nuestras mentes. Que cuando yo pienso en valentía, yo pienso en los mártires o en las personas que están trabajando en situaciones muy difíciles. Y son como superhombres que están valientes en el servicio del Señor. Pero tenemos un ejemplo de valentía en nuestro Evangelio. Y este es Nicodemo. Y muchas veces él se presenta como un cobarde, que él viene a Jesús con temor en la noche. Y él está muy callado en su proclamación de su fe en Jesús como Mesías. Pero yo pienso que la iglesia ofrece a él como un hombre de valentía, porque él fue una persona que trató de entender la verdad. Y él estaba
preguntando a Jesús para ser un hombre que pueda entender el mensaje de Jesús. Entonces sí, él fue una persona temerosa, el incierto. Él fue una persona que realmente tenía sus dudas, pero él tenía una valentía para seguir buscando la verdad. Y esta es la valentía que yo pienso que los normales, personas normales en la iglesia, estamos llamados a practicar. Porque realmente no somos valientes como superhombres, pero tenemos el Espíritu, el mismo Espíritu que urgió a Nicodemo, a Jesús en esta noche, y que el mismo Espíritu que acompañó a Nicodemo hasta la cruz y la sepultura de Jesús. Y me imagino por muchos años después como un creyente cristiano. Entonces, yo pienso que lo que es la lección de nuestras lecturas de hoy día es que tengan confianza, que no necesitamos ser especiales, porque lo especial es el Espíritu que vive dentro de nosotros. Entonces, en este momento de la vida, no vamos a hacer cosas extraordinarias, pero podemos vivir el espíritu de la verdad, el espíritu de Jesús. Y estamos llamados a vivir una vida de generosidad y una vida que está muy consciente de las necesidades y de los temores y de los sueños de nuestros prójimos. Entonces podemos, como Nicodemo, practicar la valentía en nuestras vidas ordinarias hoy día y mañana. Entonces podemos rezar con confianza a nuestro Señor, confiados que Él escucha siempre nuestras peticiones. Entonces podemos rezar por los que están sufriendo y han muerto de coronavirus, y podemos rezar especialmente por los que están atendiendo a la ley hoy día. Por ellos roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y podemos rezar por Roberto Luna y por su salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y podemos rezar por Daniel O'Brien y por su salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por tuyo, Señor, es el reino y poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Que sea para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, que sea para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, mis hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa la iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestro Pascua fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se enciende. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada de ustedes y por Cristo, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque haces dignos de recibirte tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con Papa Francisco, con nuestro obispo Beri, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y otra vez más, con mucha confianza, podemos rezar como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra que bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús se presentó en medio de sus discípulos y les dijo, la paz esté con ustedes. Aleluya. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. Que vayamos en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Muchísimas gracias a todos, que tengan un día muy, muy bonito y seguro, y nos veremos mañana, si Dios quiere.